Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por su amable tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los parques más importantes, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Vamos a conversar sobre el bosque de Chapultepec, que pues además también es considerado uno de los mayores pulmones de esta capital. Es un bosque que tiene aproximadamente 800 hectáreas y se ha calculado que es más o menos tres veces el Central Park de Nueva York, un parque gigantesco. Y bueno, Chapultepec significa mucho, no solamente para los habitantes de esta ciudad, sino para todo el país. Su lago, ¿no? El zoológico, sus museos, sus áreas verdes, sus espacios recreativos. Así es que hoy vamos a conversar sobre lo que ha sido, bueno, una polémica en torno a esta remodelación, reestructuración que ha anunciado el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La creación de un megaproyecto para reconectar todas sus secciones. Y bueno, para esto me acompañan dos personas que son muy importantes del Frente Amplio Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec. Quiero comentarles que hoy Pablo Gaitán y también Víctor Juárez nos van a acompañar, mientras que en un siguiente programa tendremos a la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles. Todo esto con la intención de que pues todos tengamos la mayor información para poder pues tener claridad sobre este megaproyecto que se pretende crear y desarrollar en el bosque de Chapultepec. Pablo Gaitán y Víctor Juárez, muchas gracias y bienvenidos a los dos. Gracias. 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 Bueno, pues yo quiero comenzar, pues a propósito de esta presentación que se hizo ya el domingo con lo que va a ser el megaproyecto llamado así del bosque de Chapultepec. Y bueno, yo lo he comentado, lo hemos conversado en varios momentos, que ciertamente pues a nadie, digamos que le caería mal, ¿no? Que el bosque se remodelara. Sin embargo, ustedes han cuestionado diversos puntos que me parece que son importantes que puedan ponerlos sobre la mesa. Así es que, si te parece, Víctor, comenzamos contigo para que nos platiques qué viste en esta presentación y qué es lo que ustedes están solicitando. Vi tres cosas. Vi la ineptitud de un encargado presidencial que no tiene ninguna responsabilidad administrativa ni jurídica para manejar el presupuesto de cultura, que es lo que está haciendo el señor Orozco. Él es el que determina y qué tal. La secretaria de Cultura le está articulando, pero el que determina todo es el señor Orozco, quien no tiene ningún cargo en la administración federal ni en la administración local. Eso es la primera cosa que vi. La segunda cosa que vi fue una serie de imprecisiones y mentiras respecto al mismo proyecto. Esa es una maqueta que el señor Orozco, que no está en México y que no estuvo ahí, al contrario se excusó en un video, es una maqueta de cartón corrugado que la tenemos viendo todos los reporteros y las gentes, pues 10, 11 meses. Y la tercera cosa que vi fue un enorme nerviosismo por desinformación sobre el proyecto de quienes los estaban presentando. La secretaria de Cultura haciendo con esta narrativa itamita de la articulación del circuito del distrito, de los museos, etcétera, etcétera. La secretaria de Medio Ambiente, nerviosísima, presentando su portal, nada más, tuvo una muy breve, cuando ella es el conducto para que esto sea legal. Si ella no le manda al Consejo Rector Ciudadano el nuevo plan de manejo del bosque de Chapultepec, el Consejo no lo puede consultar con Jacaranda y con Víctor y con Pablo y con Bucio y con todo el mundo, ¿sí? Entonces, y después pasó la jefa de gobierno a asegurarnos que qué generoso el presidente y que esto es histórico, nunca visto, etcétera, y que por favor estemos tranquilísimos, que no se va a tocar nada. Y en el minuto 40 y tanto de la presentación, dijo que ya estaban todos los permisos para hacer la primera obra, que es la calzada flotante, la única que viola la ley de la gravedad, viola todas las demás leyes, pero también la de la gravedad, y que ya tenía los permisos. Y exactamente 50 minutos después,
dice que le falta el permiso de impacto ambiental que en el minuto 40 había dicho que ya tenía. Y después también dice que abierto a los ciudadanos, todo, pero que pues ya estaba hablando, así dijo Marina, ya está hablando, y Mónica, la directora del bosque, lo que es una absoluta mentira. Tuvimos una teleconferencia hace casi un mes en la que nos hablaron de cómo estaban haciendo islas de fertilidad en la tercera sección y se acabó. Pese a que hemos mandado oficios acogidos al 8º constitucional para que nos informaran, y ayer no nos volvieron a informar. Ayer los miembros del Consejo Ciudadano se les caía la cara del enojo cuando dice que ya se estaba consultando con ellos, cuando todavía no tienen nada, siguen teniendo cosas aisladas. El Consejo Rector Ciudadano no le puede recibir ideas o ocurrencias o inclusive proyectos. El Consejo Rector Ciudadano tendría que recibir por parte de Medio Ambiente los proyectos ejecutivos de todo lo que imaginó el señor Orozco, costeados, cómo se van a hacer, en qué tiempo se van a hacer. Eso hoy, Jacaranda, le puedo decir a tu audiencia, no existe. Existe una sola obra. A ver, vamos por partes, ¿no? El punto importante que tocas aquí tiene que ver con el Consejo Rector Ciudadano y el plan de manejo del bosque de Chapultepec. Pablo, yo quisiera preguntarte, finalmente, si se logra presentar esto, vamos a ponerlos en el punto, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía ese día justamente que estaba totalmente informado el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec y que su aval era de que se empezaban con las primeras obras. De todas maneras, va a ser ahí. Entonces, ¿a quién le creemos, Pablo? Bueno, un elemento fundamental en el actual debate y nuestra crítica a la presentación de los avances del proyecto tiene que ver con la desinformación en la cual estamos los ciudadanos. En las instancias involucradas, la Secretaría Federal de Cultura, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría del Medio Ambiente no han dado ningún tipo de información oficial. Pero ya se presentó, ¿no? Se presentó el domingo esta plataforma. Sí, Digo, pero, lo pregunto porque, ¿qué vemos pues ahí entonces? Bueno, yo veo dos grandes ausencias. Yo veo dos grandes ausencias. Uno, no hay un diagnóstico. Todo tipo de proyecto de política pública o de obra pública de intervención del espacio público debería de tener un diagnóstico previo para justificar el proyecto. Ok, ahora yo pregunto, por ejemplo, lo que se presentó en Los Pinos el domingo, esta plataforma, este proyecto, evidentemente falta información, yo me dediqué a revisarla. ¿Qué es lo que ustedes, Víctor, concretamente pedirían? Como dice Pablo, falta información. No solamente falta un debate con la ciudadanía, pero ustedes dicen falta información. ¿Qué tipo de información más allá del informe que se le tiene que dar al Consejo Rector Ciudadano? No. No es un informe al rector. A ver, la ley es muy clara. La ley ambiental y de la tierra del Distrito Federal especifica claramente que la Secretaría del Medio Ambiente tiene que, cualquier iniciativa, convertirla en un plan de manejo del bosque de Chapultepec. Eso dice la ley. Sí. Y cuando ya la Secretaría, que no lo ha hecho, lo presenta al rector ciudadano, al Consejo Rector Ciudadano, no le informa Jacaranda, le presenta un plan. El Consejo Rector, por ley, tiene no solo que avalarlo, antes tiene que valorarlo, referirlo, y muy importante, como lo dijo la jefa de gobierno, cuando les estaba ahí haciendo haciendo pasar el trago amargo, y muy importante, hacer las consultas no nada más con los ciudadanos, sino con los legisladores, con los medios, con tal y tal, para ver cómo se enriquece ese plan, y una vez que tienen el plan terminado, la Secretaría de Medio Ambiente lo publica en la Gaceta,
Mientras eso no suceda, no se puede intervenir el bosque porque todo lo que han propuesto no está en el plan de manejo del bosque vigente que data de noviembre del 2006. Es un tema muy puntual. Se está violando la propia ley que hicieron el presidente López Obrador y la ahora jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuando estaban ellos al frente de la ciudad, uno como jefe de gobierno y la otra como secretaria del medio ambiente. Esto es fundamental para tu audiencia, más allá de lo que hayan presentado y de todo esto que para nosotros nos parece otra vez más de lo mismo, puras vaguedades. La realidad es que no se está cumpliendo con lo que dice la ley y la ley es muy clara. Una iniciativa de Jacaranda o de Andrés es igual, pasa por la Secretaría del Medio Ambiente, se convierte en un nuevo plan de manejo del bosque, se le manda al Consejo Rector Ciudadano, que es la instancia de consultas y ajustes, y una vez que ellos lo valoran, que no lo han valorado y que no lo han avalado, y tengo documentos y chats del mismo día en la que varios consejeros me dijeron, nosotros no hemos avalado nada, porque ni siquiera lo tenemos completo en la mano. No han podido, a ver, esto se presenta, un plan de manejo así, se presenta con un detalle total, con el proyecto ejecutivo de cada cosa que quieran intervenir. El cubo escénico de la ópera, el ahora nuevo Museo de la Defensa Nacional, la Cineteca, en fin, todo lo que dijeron, tendría que haber un proyecto ejecutivo que estuviera en el plan para poder intervenir Chapultepec. Ok, Víctor, permíteme hacer una pausa. O sea, dicen que no está ese proyecto, o sea, no vale lo que se ha presentado, lo que dice en la plataforma como programa ejecutivo, pero de esto quiero hablar regresando a la pausa. No se vayan, volvemos, estamos hablando con el Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec. Volvemos. Tu INE es tu identidad. Con ella ejerces derechos y es necesaria para realizar trámites. Por eso, mientras las condiciones de salud lo permitan, algunos módulos del INE darán servicio solo con cita. En una primera etapa entregarán credenciales previamente tramitadas y posteriormente se ofrecerán otros servicios. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas. Contamos todas, contamos todos, INE. Gracias por continuar con nosotros aquí en Debate 22. Continuamos con el Frente Amplio Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec. Pablo, antes de irnos a la pausa, estamos conversando sobre, bueno, esto que ustedes dicen son las irregularidades administrativas para emprender, digamos que la primera parte de todo el proyecto o el megaproyecto en el bosque de Chapultepec. Sin embargo, ¿qué procede? Dado que ya el domingo, incluso la jefa de gobierno anuncia que se echa a andar la primera obra, este puente, esta calzada flotante. De hecho, ya se anunció que hubo una licitación y la gana una empresa. ¿Quién va a empezar con esta primera obra? ¿Qué procede entonces si todavía ustedes insisten en que esto es irregular? En términos, digamos, legales, habría que hablar de la actualización del plan de manejo de todo el proyecto en términos ambientales, por varias razones. En lo legal tiene que ver con el decreto del 2003, pero a nivel del proyecto que nos presentaron de la maqueta, yo encuentro dos grandes contradicciones que también tienen que ver con eso. La primera contradicción tiene que ver con un espíritu centralizador del proyecto, ya que están anunciando 6 nuevas intervenciones en el bosque de Chapultepec. Particularmente nos inquietan 2 intervenciones. La primera, que tiene que ver con el proyecto del pabellón de arte contemporáneo, en donde está hoy ubicado el jardín botánico, lo cual quiere decir que se va a sustituir un museo o que diga un pabellón abierto con ciertas características por un jardín botánico, lo cual implica la violación
a todas luces del decreto que plantea que es un área de valor ambiental el bosque de Chapultepec. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver también con el proyecto del Parque de Cultura Urbana en la tercera sección. Este parque también tiene que ver, no nada más en términos de ley, una contradicción, sino también tiene que ver en términos de la injusta distribución de los recursos y contradice el espíritu de descentralización del programa del sector cultura. Esos recursos destinados a la cultura urbana, graffiti, bailes alternativos, tatuaje, pues sería pertinente que se recreara y se tomara congruentemente el espíritu de la descentralización, ya que hoy, por ejemplo, los faros de la Ciudad de México están careciendo de esos recursos, y esos faros que hay en el norte, sur, poniente y oriente de la ciudad, donde están ubicados, hoy día carecen de gran infraestructura para seguir desarrollando proyectos precisamente que tienen que ver con las culturas urbanas. Esa es una gran contradicción en términos de la descentralización, y tiene que ver con otra contradicción, con la contradicción del propio, en términos del espíritu del programa del sector cultura, que plantea que todo proyecto cultural a nivel local, estatal o federal tiene que regirse y aprobarse por el principio de planeación participativa. Esto es una estrategia prioritaria del propio programa del sector cultura, y hoy día nosotros, precisamente tratando de ser congruentes con ese espíritu, es que pedimos información, y también que no solamente nosotros como frente, sino también las distintas comunidades de artistas, promotores, gestores culturales, espacios alternativos que hay en esta ciudad y en todo el país, tengan la posibilidad, y ahí está marcado por ellos mismos, de participar en la imaginación, en el diseño, en la planeación y en la propuesta complementaria de un proyecto de este tipo, pero basándonos en la... Tocas dos puntos que me parece que son fundamentales, ¿no? O sea, uno tiene que ver con, digamos, tocas el tema del jardín botánico y la posible construcción del pabellón de arte contemporáneo, y el otro es el de la participación ciudadana. Pero, a ver, vamos con esta primera parte, Víctor, si te parece. Hablan, digamos, de esto que ustedes llaman una cierta irregularidad, y ahí quisiera que nos explicaran, porque se anuncia el domingo, y por lo que entendemos en esta presentación que se hace en la plataforma, es que el jardín botánico, que está, digamos, el que se creó desde el 2006, se va a mover a la segunda sección. Ha habido muchos cuestionamientos porque ciertamente hay muchas especies, un orquidiario, ahuehuetes de más de 300 años, en fin, muchas especies que podrían estar en peligro. Pero lo que se insistió, y creo que ahí eso habría que discutirlo, es que no es que se vaya a eliminar este jardín botánico, sino que se va a mover para otro lugar. A eso, desde luego, puede ser polémico, discutible, pero digamos que, ¿dónde estarían poniendo ustedes el punto, Víctor, en ese sentido, cuando dicen, no vamos a acabar con eso, al contrario, se va a vigilar todo lo que tenga que ver con todas las especies que existen ahí en el bosque? Víctor. A ver, me inquieta mucho, Jacaranda, que tu audiencia no haya sido yo capaz de explicarles, e inclusive lo en tu pregunta, no es una irregularidad, es una violación a la ley. No es una irregularidad, es una violación a la ley. Estas señoras mintieron. Esta señora Sheinbaum dice que habla con los vecinos. No es cierto, no hablo con los vecinos. Dijeron que estamos mal informados, estamos mucho mejor informados que ella. Pero lo que es peor es que parece que es María Antonieta, que María Antonieta dice, los vecinos tienen hambres, pues deben de comer kioscos. No es así. Y menos a ellos, que ella lo insistió mucho,
que iba a ser una cuestión democrática y de participación. No ha habido participación de nadie más que de Gabriel Orozco dando órdenes. Gabriel Orozco es el jardinero del presidente, no es así, no es un jardín imperial. Como se los dije alguna vez, a los Juárez los imperios nos vienen muy mal. En este momento hay una violación flagrante de la ley. No se ha presentado el plan de manejo que está en la ley, no se ha consultado. Todo lo demás que me digas, Jacaranda, esta violación que tú hablas, esta violación a la ley, impediría entonces el desarrollo de este puente, de esta calzada flotante, ¿o qué está pasando ahí? La doctora mintió cuando dijo que no necesita ningún permiso. Primero dijo que ya lo tenía, luego dijo que no tenía 40 segundos después, y luego dijo que como es obra pública, ¿qué crees? Te la pongo más y se la aviento a mi amigo Diego Prieto. Ni siquiera tiene permiso del INAH porque el bosque de Chapultepec, antes de zona verde, antes de zona protegida, chéquenlo, es zona arqueológica. ¿Dónde está el permiso del INAH? Si mi amigo Diego Prieto dobla las manos y lo da, está muy mal. No pueden hacer ni por zona arqueológica ni porque les falta el plan de manejo. Es una tras otra. Es un atropello a la comunidad cultural con el despilfarro de recursos. Es un atropello a la ciudadanía pasando por alto durante 18 meses no haber consultado nada. Y finalmente es un atropello de autoridad que ahora nos manden una cacofonía en los medios de que qué maravilloso es cuando está ilegal y sobre todo cuando es una ley que ellos hicieron, la hizo Andrés y la hizo Claudia. Es verdaderamente un escándalo y estoy con mis amigos de la comunidad cultural de que en este momento no se puede despilfarrar 1,100 millones en hacer 2 puentes y una calzada. Es verdaderamente un escándalo mundial y así lo vamos a hacer. ¿Qué sigue? Pues siguen los amparos, sigue la movilización y si nos tenemos que amarrar a las máquinas para que no lo hagan, nos amarraremos a las máquinas. No es posible que Andrés, por el que yo voté, esté ahorita avasallando un proceso de participación democrática que es con la que llegaron ellos a la gestión. No es posible. Es un retroceso como muchos otros que hemos visto. Pero yo, que sí me la creí, en este momento te digo, no a la ilegalidad. ¿Por qué no tienen un poco, en lugar de empujarnos con los militares para que no entráramos el domingo pasado, ¿sí? En lugar de eso, ¿por qué no dejaron pasar a 1 o 2 de las gentes que están aquí, nada más a que estuvieran presentes? No hubo representación ciudadana. Se llenaron la boca de la participación. No hubo un solo ciudadano de todos los, ni de cultura, ni de ecología, ni de urbano, nada. Perdón, Jacaranda. Sí estamos muy indignados, pero no solo estamos muy indignados, estamos muy ocupados y vamos a llegar, porque así lo hizo Andrés muchas veces, a lo que tengamos que llegar para que vuelvan a sus cabales la jefa de gobierno, la secretaria de Cultura. La verdad, me da penita ajena porque la ponen en una posición en la que tiene un señor viviendo en Tokio que le dice a ver cómo van avanzando y no nos puede dar más que marcado dónde va a estar el Museo de Orozco y el cupo de escénico de la ópera, quién sabe qué. Perdón, así no es. Tienen tiempo para modificar. Puede dejar su legado Andrés Manuel de haber integrado, tampoco son 800 hectáreas, son 686 hectáreas de las 3 secciones y 50 se redujo de las 100 que iban a dar, ya se redujeron a 50. Entonces, estamos hablando de una cantidad de 730 hectáreas, cuando mucho. Tienen tiempo de corregir, tienen tiempo de abrirse a la ciudadanía, tienen tiempo de todo lo que se llenaron la boca durante los 18 años que trabajamos para que tener este gobierno. Sí, tenemos tiempo para corregirlo y hacer las cosas como siempre dijimos que se iban a hacer, con la participación ciudadana. Déjame preguntarte, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Qué sigue? Es decir, Víctor plantea que hay una clara violación a lo que sería la ley ambiental de la tierra de la Ciudad de México y la ley de participación ciudadana. Estamos en ese punto. ¿Qué tendría que suceder entonces? Porque hasta donde entendimos el domingo, el proyecto va. Ya hay una licitación de por medio para construir esta calzada flotante. Entonces, pensando en que ciertamente se necesita
¿no? O sea, nadie está en desacuerdo que se necesita una remodelación, ¿no? Una manita de gato a ese bosque que es de todas y de todos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué estarían ustedes esperando? ¿Qué pedirían entonces? Bueno, en principio, lo que a nosotros nos une y nuestra demanda principal es que tengamos una relación amable con la naturaleza, es decir, con el bosque de Chapultepec. Y lo que necesita Chapultepec es la defensa de la naturaleza como está, porque ya no se puede renovar. 2, que el bosque de Chapultepec no necesita ningún tipo de introducción de nueva infraestructura y de concreto verde en sustitución del bosque mismo, de la variedad botánica que existe allí. 3, esto implica que se tienen que detener el proyecto, los avances de su proyecto, que son absurdos, como el de la calzada flotante, en donde nosotros ya demostramos en la semana que hay alternativas mucho más baratas y viables, en donde se recoge la experiencia del caminar, del andar en el bosque por parte de los ciudadanos y usuarios. 4, nosotros con actos simbólicos y concretos vamos a comenzar la defensa del bosque de Chapultepec, en particular del Jardín Botánico, con acciones concretas desde el próximo domingo, a donde estamos convocando a las distintas comunidades que tratan de defender lo existente, la mejora del bosque de Chapultepec, la infraestructura que existe, así como el no traslado y no la depredación, en particular del bosque del Jardín Botánico, en donde quiere ser, digamos, que pretenden sustituir un jardín botánico, un ente bastante memorioso y simbólico para la ciudad y para el país, como es esa zona. Eso es lo que nosotros quiero agradecerles. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo con muchas cosas que se quedan pues ahí sobre la mesa. Gracias, Víctor, gracias, Pablo. Y bueno, pues yo creo que lo que esperaríamos todos es que se escuchen las diversas voces, las diversas posturas, que haya una claridad. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Víctor. Pues vamos a estar pendientes. Muy buenas noches. Gracias, Víctor. Pablo. Gracias. Gracias y al canal 22. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Recordarles que tendremos, bueno, pues a la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, con quien pues vamos a discutir y vamos a ver pues cuál es la respuesta de la autoridad y dónde estamos parados frente a este tema. Nos vemos el próximo jueves. Thank you.